en su momento se llamaba español, esta clase en la primaria, en la secundaria. Hoy día creo que ya ni se llama español, según escucho a mi hija, creo que ya se llama lengua materna o algunas situaciones así, ¿no? Bueno, digo, esta clase nos enseñó en su momento las diferentes, ¿cómo llamarle? Diferentes expresiones que hay hoy, bueno, que hay en el lenguaje, en la literatura, y por eso le puse el mensaje, al título, al mensaje, una de estas, porque vamos a ver de qué se trata. Sabemos que hay refranes, ¿no? Creo que los conocemos, refranes de la cultura popular, basados en la cultura y en lo que hemos vivido, ¿no? Creo que todos los conocemos, creo que todos lo sabemos. ¿Algún ejemplo de refrán, hermanos? ¿Ejemplos? Dime con quién andas y te diré quién eres. Que con lobos anda, aullar se enseña, aprende. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Refranes, ¿no? Creo que los dominamos todos. Luego pregunto versículos y a ver si... No es cierto. No es cierto. Es parte de... Camarón que se duerme, yo lo puse así. Hijo de tigre, pintito, árbol que crece torcido. En fin, esos son refranes, ¿no? Lo que se vive o lo que se dice en la cultura popular. ¿Qué otra figura hay así, hermanos, que recuerdan y que yo aprendí en ese momento? También hay citas, ¿no es cierto? Citas literarias, ¿no? ¿Alguna cita literaria? A ver, algún ejemplo, algo un poco más. ¿Citas? Pienso, luego existo. Muy bien. Yo solo sé que no sé nada. Se fueron a la filosofía y ahí muy, muy profundas. ¿Algo más? ¿Alguna otra cita? Una cita tiene la particularidad de que está entre comillas, de que generalmente, bueno, está en una obra literaria o lo dijo un personaje importante entre los individuos como entre las naciones. Habría que repasar ese, porque hoy día está más que perdida esta cita en el México que vivimos hoy, ¿no? Lo que no me mata me hace más fuerte, dice Nietzsche. ¿Puse otra? Creo que no, creo que nada más puse. No, sí puse ya ahí un poco más filosófico. La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio debes seguir adelante, dijo Albert Einstein. Y son personas que dieron estas citas o que las escribieron y seguramente podemos recordar muchos más, ¿no? Y también conocemos esta parte, conocemos las máximas o sentencias, ¿no? También, ¿qué es una máxima o una sentencia? Es una regla, principio o proposición generalmente admitida por quienes profesan una facultad o ciencia, ¿no? Eso es una máxima. Ejemplos de esto. ¿Alguien lo puede relacionar directamente así? Vamos a ver qué ejemplos traigo. El tiempo es oro. Es una máxima, ¿no? O una sentencia. Traigo otra. La pluma es más poderosa que la espada, ¿no? Puede ser que sí se sepa, si lo dijo alguien, puede que no, pero son las máximas y las sentencias. Por la que puse el título al mensaje, ¿no? ¿Qué es esto? El orden de los factores no altera el producto. Si bien es cierto, a ver si un ingeniero no brinca aquí, ¿no? Pero si bien es cierto, es una regla de las matemáticas, la propiedad, ¿qué? ¿Cómo se llama esta regla, maestros? No, ya es mucho. La propiedad conmutativa de las ecuaciones, de las multiplicaciones. La propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto, pero se ha tomado y se ha hecho una máxima para la vida, ¿no? O sea, ya no precisamente lo aplicamos en las matemáticas, sino también en otras situaciones de la vida. Y precisamente hoy quise usarla en el tiempo del mensaje, o como título del mensaje, por lo que vamos a ver, por cómo están los factores en este pasaje de Efesios y cómo es que el producto, en este caso, el orden de los factores sí va a alterar el producto, sí va a cambiar. Siempre hay una excepción a la regla, dicen por ahí, y esta es la excepción de esa regla, ¿no? De esa máxima, de esta
esta sentencia. Por eso pensaba un poco en la educación y en lo que recibimos, lo que se recibe hoy día y cómo podemos aprender de esto. En el pasaje que estudiaremos acerca de estas palabras. Vamos a comenzar con la carta a los Efesios. Recordemos lo que estamos estudiando, recordemos cómo lo hemos venido mencionando. Pablo escribió esta carta a la iglesia de Éfeso, una iglesia con una antigüedad de 10 años, y en la que Pablo estaba viendo el mensaje que di hace algunas semanas y usé muchas veces la palabra en la que Pablo estaba preocupado por lo que sucedía con la iglesia. Pablo estaba preocupado y pedía por el conocimiento, pedía porque en su oración que fueran conscientes de lo que tienen. Pero quiero corregir un tanto esta palabra. No estaba preocupado, estaba ocupado. Pablo estaba orando porque estaba ocupándose de lo que estaba sucediendo con la iglesia de Éfeso. Y leía un poco más acerca del contexto de lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Para algunas otras cartas en que Pablo escribió, como 1 Corintios, como 2 Tesalonicenses, todo eso, había un problema específico en la iglesia. ¿Recuerdan eso? Recuerdan, en Corinto había muchos problemas, ¿no? Había inmoralidad, había problemas al tomar la Santa Cena, los hermanos se demandaban y se veían las caras en los tribunales, había muchos problemas. A raíz de eso, Pablo dice, bueno, voy a escribir una carta para corregir todo esto. Y muchos de esos temas los pueden encontrar, si leen con cuidado, primera Corintios. En cuanto a Tesalonicenses, se decía, había muchos rumores que el Señor ya había venido, y algunos enseñaban que no, ya vino, Jesús ya regresó y ya se quedaron ustedes en Tesalónica y ustedes no creyeron correctamente. Y Pablo toma una pluma y empieza a escribir acerca de lo que está sucediendo y da la explicación, y por eso al final de cada capítulo de Tesalonicenses pueden encontrar una referencia a la segunda venida de Cristo. Eso es lo que estaba pasando con algunas iglesias. Para Éfeso no pasaba eso. Si ustedes leen la carta de Éfeso, lo dije al principio, lo digo ahora y lo vamos a estar diciendo todo el tiempo que estemos estudiando esta carta, no había un problema en especial, no había una situación que corregir. Lo que Pablo estaba buscando al escribir esta carta era la madurez de la iglesia, una iglesia que tenía alrededor de 10, 12 años, que había sido fundada, y Pablo ya estaba ocupándose a través de la oración, a través de la instrucción, de que la iglesia alcanzara la madurez. Y eso es algo que me pegó cuando lo empecé a leer, porque dije, una iglesia de 10 años, de 12 años, y Pablo ya está pensando en la madurez, que es lo que debemos hacer nosotros para una iglesia que tiene 30 años o más. Y entonces empezaron a revolotear muchas cosas. En mi cabeza les decía yo a los hermanos el miércoles, tenemos que pensar en la madurez de la iglesia. Eso es de lo que Pablo se estaba ocupando. Y decía, no quería una iglesia grande, decía hace algunas semanas, no quería una iglesia gigantesca, una mega iglesia como se acostumbran hoy. No, él quería una iglesia madura. Él quería una iglesia que se comportara de acuerdo a lo que decía que creía, de acuerdo a lo que decía que había creído, y por eso empieza a repasar, hemos visto desde los primeros versículos del capítulo 1, empieza a repasar todo lo que Dios ha hecho por su iglesia. Y les empieza a decir, estén conscientes de todo lo que el Señor ha hecho por ti. Y en estos versículos, hermanos, no es la excepción. En estos versículos va a hablar de todo esto. La semana pasada, Obed terminaba acerca de estos versículos, pensando en lo que Pablo escribía en toda esta carta. Efesios capítulo 2 dice así, a partir del versículo 4, lo tenía yo aquí, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Esta es la versión Reina Valera, y continúa en versículo 5 y versículo 6,
ahora en Nueva Traducción Viviente dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Pablo está escribiéndole a los efesios y les está diciendo, como ya vimos en los primeros versículos, como ya vimos en el capítulo 1, recuerden lo que Dios hizo por ustedes. La semana pasada Obed nos hablaba de la ira de Dios y lo que pudieron haber sufrido, y Pablo les está diciendo, recuerden esta parte, no se olviden de dónde fueron rescatados, de qué los liberó Dios, de qué los libertó Dios. Es muy fácil cuando pasas 10 años en una iglesia o cuando pasas 30 años en una iglesia, sentirte en un lugar cómodo y sentir que todo está bien y empezar a tener problemas. ¿A qué me refiero con esto? En estas primeras iglesias muchas veces se presentaba el problema de los judíos y los gentiles. Los judíos decían, no, nosotros somos el pueblo elegido por Dios y estamos un escalón más arriba de los demás. Los gentiles decían, no, perdón, nosotros somos griegos, somos los padres del pensamiento filosófico. Los romanos decían, no, nosotros dominamos el mundo hoy día, y en las primeras iglesias se podía presentar esa situación. Se podía presentar una división, como podemos encontrar en muchas cartas de Pablo, por diversas razones, por el pueblo, por lo que tenían como dones, por diferentes situaciones se podían presentar divisiones. Pablo está atacando esta parte y les dice, antes de llegar a esto, lo vamos a ver en los últimos 3 capítulos de Efesios, antes de llegar a estas divisiones, a que te sientas así y que creas que eres superior o lo que sea, antes de llegar a esto, recuerda lo que Dios hizo por ti. Recuerda lo que Dios ha hecho en favor tuyo. Dios te salvó por pura gracia. No hiciste nada. Es lo que está diciendo, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, ¿qué hizo? Lo primero, nos dio vida. Y al estar muerto, decía Obed la semana pasada, no es posible hacer nada. Algunos dicen, no, es que lo que Dios vio fue una chispa en algunos. No. Si estás muerto no puedes hacer nada. No, lo que Dios vio fue que le buscaban. No. Si estás muerto no puedes hacer absolutamente nada. Y esa era la situación de los efesios y de los que nos reunimos en el sembrador. No encontré un gentilicio. Los que nos reunimos en el sembrador. Recuerda esta parte, les está diciendo Pablo a los que leen su carta. Él nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos y empieza a hablar de la gracia. Ya lo cantábamos, ya lo veíamos hace unas semanas con Orlando, lo veíamos hace unas semanas con Obed también. Y hermanos, la gracia es solamente lo que nos hace que hayamos sido salvos. Nos dio vida y después continúa diciendo, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. No solamente nos dio vida, sino nos levantó, es decir, al mismo nivel que a Cristo lo resucitó, a nosotros también. Estábamos muertos, ¿recuerdan esa parte? No físicamente, Cristo estaba muerto físicamente y Dios le resucitó de los muertos. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, estábamos separados, la muerte es separación, estábamos separados y Dios nos ha resucitado. Esa es otra bendición de la que podemos hablar y que Pablo le estaba diciendo a los efesios antes que piensen en otra cosa, antes que tengan problemas, antes que se dividan, antes que vean otra situación, recuerden de dónde han sido sacados. Y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Las bendiciones de las que hemos venido hablando, las bendiciones espirituales,
lo que vale la pena, que hemos mencionado muchas veces. Eso es lo que Cristo hizo contigo y conmigo y con la gente de Éfeso. Antes de cualquier otra cosa, piensen en eso. No piensen que son superiores por algún motivo, no. Solamente es por gracia. De modo, dice el versículo 7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. No solamente nos salvó, no solamente nos resucitó, no solamente nos sentó con Él en los lugares celestiales, sino lo que puede hacer con nosotros es ser ejemplo de su, no dice solamente de su gracia, no dice solamente de la riqueza de su gracia, dice una expresión muy característica de Pablo, de la increíble riqueza de su gracia. ¿Merecíamos esto, hermanos? No, ninguno de nosotros. ¿Hicimos algo para ganarlo? No, hermanos, ninguno hizo algo para ganarlo. Es por eso que Pablo lo vuelve a escribir, lo vuelve a remarcar y yo lo vuelvo a mencionar. Es como la tercera o cuarta vez que lo menciono. Antes de sentirte algo, antes de pensar que hiciste algo, antes de creer que hiciste algo, recuerda que Cristo nos salvó solamente por su gracia. Y es lo que va a mostrar en el tiempo futuro, como dice en este pasaje. Vamos a ser ejemplo para la creación, vamos a ser ejemplo para los ángeles. Él va a decir, por gracia los salvé, solamente por la increíble riqueza de la gracia. Seremos ejemplo en los tiempos futuros, dice Pablo. Y entramos a los versículos que son más conocidos en este pasaje. Versículo 8. Dios, regresa a lo que mencionó en el versículo 5, Pablo dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y mi mensaje esta mañana, hermanos, está dirigido a dos grupos de personas, que seguramente tú estás en alguno de esos dos grupos. Uno, los que no hemos creído o los que no han creído, no me incluyo, los que no han creído en Cristo como su Salvador. Yo no sé, y eso nadie lo puede saber, solamente tú y Dios. En este lugar, de los 70, 80 que están sentados allí, ¿quién exactamente ha creído en Cristo como su Salvador o no? Y ese es el primer grupo al que quiero dirigirme, aprovechando lo que Pablo dice. La gracia de Dios te quiere salvar. No es que los que ya hemos creído hayamos hecho algo especial para recibirla, no. Quizá en una religión de allá afuera, quizá en un lugar de allá afuera, quizá en una creencia de allá afuera, haya que hacer cosas para tener la salvación de Dios. Hay algunos lugares donde tienen que hacer sacramentos y bautizarse y confirmarse y bueno, yo ni me lo sé, pero todas estas situaciones. Hay algunos otros que dicen, no, para ganar el favor de Dios, para ganar la salvación de Dios, tengo que ir y predicar y compartir y convertir, y por eso hay muchos que tienen mucha pasión en esto porque están ganando el favor de Dios a través de esto. Hermanos, o persona o amigo o amiga que no has creído en Cristo, nosotros no tenemos que hacer nada para ganar la gracia de Dios. La ilustración que está ahí, si la alcanzan a ver, es un regalo. Y Pablo lo dice, Dios los salvó por su gracia. A los efesios se los está remarcando una vez más. Lo cantábamos, gracia sublime. Lo decíamos en las líneas de los cantos que cantamos en esta mañana. Cuando Dios nos salvó,
lo hizo solamente por su gracia. No hubo nada que nosotros pudiéramos hacer. No vio nada en nosotros. No alcanzó o no alcanzábamos nada para ser salvos. Por eso es que no hay ningún mérito, dice Pablo. No tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse. Si se tuviera que hacer algo para ser salvo, sería muy injusto. ¿No es cierto? ¿No creen eso? Si algo se tuviera que hacer, yo no sé qué, alguna situación, no sé, pagar con dinero ciertas cosas. Bueno, pues entonces los que tienen dinero, entonces podrían tener la facilidad de salvarse. No, es que lo que tienes que hacer es ir y predicarle a cierto número de personas. Bueno, habrá personas que tienen la facilidad de ir y hacerlo. No, tienes que portarte bien. Bueno, habrá personas que tendrán la facilidad de hacerlo y otras no. Por eso la salvación, hermanos, lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros aprendemos en la Biblia es que la salvación, la invitación de Dios es acercarte a Él, creer en Él y aceptarle por pura gracia. No hay nada que hacer. Es lo que Pablo les está remarcando, lo digo una vez más, a los efesios. No hay nada que hacer. Y dice esta segunda parte que tengo aquí subrayada, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y aquí es donde entra lo que mencionaba en el principio. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas, dice el versículo 10. Y aquí entra lo que decía al principio, como mencioné. Buenas obras es igual a salvación. Eso es lo que se cree en algunos lugares. Eso es lo que se cree en algunas situaciones. ¿Quieres ser salvo? Tienes que hacer buenas obras, tienes que hacer algo, tienes que alcanzar esa salvación. El hombre es tan orgulloso y es tan seguro de sí mismo, si quieren entre comillas, que cree que tiene que hacer algo para salvarse. La Biblia enseña totalmente lo contrario. La Biblia dice, es solamente por gracia, el favor inmerecido, algo que no merecemos, lo que se mencionaba también la semana pasada, un favor que no merecemos. Eso es la gracia y es por esa vía que entonces podemos ser salvos. No tienes que hacer nada para aceptar esa salvación. No tienes que alcanzar algo, no tienes que esforzarte por nada, no tienes que ir caminando todos los 12 de diciembre hasta determinado lugar. No tienes que cumplir ciertos requisitos. No. Yo no sé cuántos tenemos bien claro esto, porque a veces pensamos que por hacer una u otra cosa podemos alcanzar más favor de parte de Dios. Hermanos, no es así. La salvación es solamente por pura gracia. Y aquí es donde entra el orden de los factores. Sí altera el producto, porque hemos sido, de acuerdo a lo que dice el versículo 10, hemos sido salvados para, esa flecha significa, para hacer buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvos. Hemos sido hechos salvos para hacer buenas obras. Hemos sido salvos para mostrar que somos hijos de Dios. Y aquí es donde entra el segundo grupo de personas. El primero
son personas que no han creído en Cristo y que quiero dejar en su cabeza, que quiero dejar en su corazón, que no hay nada que hacer para creer en Cristo. Que la gracia está ahí, que la gracia es suficiente, que la gracia basta, que la gracia fue mostrada en la cruz al 100% para que entonces ya todo esté consumado y entonces puedan alcanzar la salvación a través de ese sacrificio. No hay nada más que hacer, no hay nada más que complementar, no hay nada más que tratar de satisfacer, porque ya está satisfecho Dios con el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es la gracia. Y eso es lo que quiero dejar en la mente de las personas que no han creído en Cristo. Yo no sé quiénes son. Yo no sé ni puedo saber. Solo Dios lo sabe. A veces nos pensamos mucho en evangelizar allá afuera y en alcanzar a personas allá afuera y en trabajar allá afuera, cuando a veces adentro hay personas que no sabemos si de verdad han conocido a Cristo. Y ese mensaje es el que debería estar en este lugar a cada momento. El saber y asegurarnos de que todas las personas han conocido a Cristo. Ese es el primer grupo de personas en el que quiero pensar en esta mañana. ¿Quién no ha conocido a Cristo? Orlando ya lo hizo hace algunas semanas. Obed también. Creo que el Señor nos está guiando a remarcar esta parte. Que estemos seguros todos que hemos conocido a Cristo, que hemos sido hechos salvos, que la gracia nos ha alcanzado y que entonces estamos seguros que somos hijos de Dios. Esa es la primera parte, el primer grupo de personas. Sin embargo, el versículo 10, esa es la última parte del versículo 10, dice lo que en versión Reina Valera dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Nueva Traducción Viviente dice que preparó para nosotros tiempo atrás. Y esa parte, hermanos, esa parte del versículo es el que quedó rebotando en mi cabeza todo el tiempo que estuve preparando ese mensaje. A veces pensamos en las buenas obras solamente como acciones caritativas, ¿no es cierto? Decir, pues las buenas obras son ir y darle de comer a los que no tienen, ir y regalar mi ropa, ir y hacer algunas situaciones ahí. Y ese es el problema a veces, hermanos. A veces encasillamos esto y decimos, pues sí, esas son las buenas obras solamente, pero no es así. Estos versículos que acabamos de ver de Efesios resumen perfectamente el bosquejo de toda la carta a los Efesios. Los primeros 2 versículos hablan de lo que Dios hizo por el hombre, de la gracia que mostró, de por qué son salvos, y el versículo 10 es el resultado de esa salvación. Somos hechura suya, preparado para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, o que preparó para nosotros tiempo atrás. Efesios capítulo 1 al capítulo 3 va a hablar de la obra de Dios, y ya lo hemos estado viendo, todo lo que Dios hizo, todas las bendiciones con las que nos alcanzó, lo que Él ha hecho por rescatarnos, la gracia que Él mostró, el gran amor que mostró, la misericordia que mostró. Todo se va a tratar en los primeros 3 capítulos de Efesios. Y a partir del capítulo 4 al capítulo 6 va a mostrar el resultado de esa salvación. No puedes decir que eres salvo, dice Pablo en Efesios, a los primeros 3 capítulos, si no hay un resultado de esa salvación. No puedes decir que eres hijo de Dios si no hay un resultado, y lo vamos a ver a detalle en los últimos 3 capítulos. Con las esposas,
con los maridos que amen a sus mujeres, con las esposas que se sometan a sus maridos, con los hijos que obedezcan a los padres, con los siervos que sirvan a sus amos, con las relaciones en la iglesia. Todo se va a ver a detalle en estos últimos capítulos de Efesios. Pero es lo que Pablo se estaba ocupando al escribir esta carta. El Espíritu Santo le estaba inspirando al decir: la teoría son los primeros 3 capítulos y la práctica son los últimos 3 capítulos. Y como decía, estos versículos que acabamos de ver resumen perfectamente este bosquejo. Porque las buenas obras Dios las preparó para nosotros, para que anduviésemos en ellas. Y decía, y a veces encasillamos las buenas obras en algunas situaciones grandes y en algunas situaciones que nos tomen fotos para el Face y que veamos ahí donando. No, hermanos. Las buenas obras son mucho más que eso. Una definición que encontré de las buenas obras, dice, son más que acciones, son actitudes del corazón. ¿Sabes? Las buenas obras son cómo hago mi trabajo, son cómo trato a mi esposa, a mi esposo, a mi familia. Las buenas obras son cómo llevo mi negocio. Las buenas obras son qué calificaciones estoy sacando en la escuela, si estudio. Las buenas obras es cómo me conduzco día a día. Y lo que más rebotó en mi cabeza, hermanos, lo que más penetró en mi pensamiento es que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te has dado cuenta de lo que significa esa frase? ¿Te has dado cuenta lo que quiere decir esta frase, hermano? En el capítulo 1, versículo 4, veíamos que Dios nos eligió ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé si en ese momento también Dios estaba preparando lo que quería que hiciéramos, pero ya estaba trabajando en esas buenas obras. Ya estaba diciendo, me gusta pensarlo así, yo no sé si fue así, pero Dios está terminando de crear a Saturno y está haciendo sus anillos y ya va a crear a la Tierra, y de repente se detiene y dice: en el 2024, en una iglesia, voy a poner a René, porque hay algo que quiero que él haga. Yo no sé qué es exactamente, pero quiero que él haga esto y lo voy a preparar para eso, y le voy a dar un don y le voy a hacer que se esfuerce para esto. Eso es lo que Dios hizo para hacer las buenas obras para nosotros, para que nosotros anduviésemos en ellas. No me salvó o no nos salvó porque yo haya hecho eso, no, nos salvó para que nosotros podamos hacer eso. Me gusta pensar que Dios terminó de hablar con Abraham, le detuvo el sacrificio de Isaac, pero también dijo, después de eso, dijo, allá en Puebla en el 2024, algunos hermanos necesitarán consuelo. Voy a poner a Isaac en esa iglesia para que dé el consuelo, para que les dé una palmada en la espalda porque lo necesitan. Esa es la buena obra, hermano. No precisamente tienes que ir y construir un asilo para ancianos o para personas que no tienen que comer. No. La buena obra que Dios preparó de antemano es como llevas a cabo tu ministerio. Es como te esfuerzas en cumplir lo que Dios te está pidiendo para que la iglesia sea edificada. Esas son las buenas obras, hermano. Dios las preparó para nosotros.
Preparar es prevenir. Preparar es predisponer algo para alguien. Eso es preparar. ¿Qué sienten cuando se esfuerzan en preparar algo y no sucede así? ¿Qué sienten cuando hacen preparativos para una fiesta para 50 personas y llegan 10? Como que no es lo más bonito, ¿no? Yo no sé si Dios siente lo mismo cuando dice: preparé esto para Moisés y él se resiste a cumplirlo. Preparé esta buena obra para que él la haga y él prefiere quedarse viendo la tele. O él prefiere estar trabajando. Yo te di ese trabajo. Yo te bendije así para que tú bendijeras a los demás. Yo he estado contigo para que tú se los muestres a los demás. Esas son las buenas obras, hermanos. Y a veces las encasillamos en algo diferente. Pero las buenas obras que Dios preparó tiempo atrás puede ser algo tan sencillo como darle ánimo a un hermano. Puede ser algo tan sencillo como decirle a un hermano: estoy orando por ti. Ánimo. Esfuérzate. Sigue adelante. Estoy contigo. Esas son las buenas obras. ¿Sabes? Al final de los tiempos, cuando estemos delante de Cristo, es con lo único que vamos a llegar. No vas a llegar con tu coche último modelo, que tanto te cuesta. No vas a llegar con tu casa, que tanto te costó y te esforzaste. Ni siquiera, y esto que voy a decir, yo no sé si voy a hacerle explotar la cabeza a alguien, ni siquiera vas a llegar con tu esposa y con tus hijos. He escuchado algunas veces aquí que dicen: no, de lo primero que te va a preguntar Dios cuando estés delante de Él es por tu familia. Perdón, yo por más que lo busco en la Biblia no lo he encontrado hasta el día de hoy. 2 Corintios dice que cada quien dará cuenta por sí mismo. Cada quien dará cuenta de lo que está haciendo. ¿Sabes? Con lo único que vas a llegar delante de Dios es con las obras que hayas hecho. Con nada más. Con nada más. Con nada más. Pablo lo dice, como digo, y lo voy a leer para no equivocarme, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esas buenas obras que Dios preparó de antemano, eso en lo que Dios pensó, en otras versiones dice lo que Dios planeó hace millones de años, o tal vez hace 10 años, o tal vez hace un año, no lo sé. Eso que Dios planeó para nosotros, hermano, es con lo único que vamos a llegar cuando estemos delante de Él. Con ninguna otra cosa. Ni con tus joyas, ni con tu vestido, ni con tu traje, ni con tu coche. Con lo que estás haciendo para Él. Es con lo único que vas a llegar. Lo único que vamos a presentar. Por eso Pablo lo remarca en todas las cartas y dice: Dios salvó para sí un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo comprometido con las buenas obras. ¿Qué hacemos para conocer lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos para conocer esas buenas obras? Tenemos que orar.
tenemos que leer la Biblia, debemos tener comunión unos con otros, debemos ayudar con nuestros dones a alcanzar la madurez y la plenitud. Y vuelvo a mencionarlo, no es que hagas algo súper grande, no. Lleva a cabo tu ministerio como debe ser. Trabaja por el Señor como debes trabajar. Ten comunión con los hermanos. Asiste a las reuniones, conéctate a las reuniones, ora con los hermanos, trabaja con ellos, date cuenta de las necesidades a tu alrededor, porque a veces decimos amén, terminamos de orar y cuando vemos ya no está en la mitad, parece que nos urge irnos. Yo no sé si algún hermano necesita ánimo, necesita de ti. Esas son las buenas obras. Y eso Dios lo preparó desde hace muchos años para que lo podamos hacer, para que lo podamos cumplir. Y con eso nos vamos a presentar delante de Él, con ninguna otra cosa. Hemos sido hechos salvos por gracia. No tuvimos que hacer nada. Pero hemos sido preparados para llevar a cabo esas buenas obras. ¿Sabes? Yo no sé si el Señor nos va a decir al final, ¿sabes? Te di bendición. Te bendije para que bendijeras a los demás. Los cristianos, leí por ahí en algún momento, los cristianos no estamos hechos para hacer un lago, estamos hechos para hacer un río. Y si hemos sido bendecidos, seguir bendiciendo a los demás. ¿Sabes? Te di pruebas, dice Dios. Te di pruebas, te di dificultades para que te prepararas, para que tu fe creciera y pudieras preparar a los demás y pudieras animar a los demás. Te di dones para edificarlo a la iglesia. Te di dones para trabajar en la iglesia. ¿Qué hiciste con ese don? ¿Ya lo sabes? ¿Ya lo conociste? Esas son las buenas obras, hermanos. Ese es el segundo grupo en el que quise pensar en esta mañana. Porque Dios las preparó de antemano. Porque estaban en la mente de Dios. Porque tú y yo estábamos en la mente de Dios. Y hay algo ahí preparado para hacer. No te resistas a hacerlo. Ahí está. Dios lo dejó ahí, Dios lo planeó, Dios lo preparó. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con eso? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con esa obra que nos está esperando? Dios nos ha preparado. Dios nos está hablando en esta mañana. Porque un día nos presentaremos delante de Él y le daremos el resultado de esas obras. Le daremos lo que Él hizo, lo que hicimos nosotros después de haber sido hechos salvos. Él dijo, ya te salvé, ya te di la gracia. Y después, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a mostrar ese resultado de esa salvación? Señor, cada vez que abrimos tu palabra y encontramos un pasaje, no importa que ya lo hayamos leído, muchas veces siempre tendrás una enseñanza nueva para nosotros. Gracias por preparar las obras para que yo las hiciera, para que el hermano que tú has designado la hiciera. Señor, pensaste en eso desde hace mucho tiempo y ahí está, esperando que yo lo haga, esperando mi trabajo, esperando mi esfuerzo. Si digo que soy tu hijo, tengo que hacerlo.
Si digo que te conozco, tengo que mostrarlo. Si digo que me has salvado, es porque hay un resultado de esa salvación. Señor, no permitas que pongamos pretextos, no permitas que usemos algunas situaciones que no son las correctas para dejar de hacer lo que tú estás esperando de nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, Señor. Mi oración siempre es que hables tú y no yo. Que seas tú quien nos muestre lo que quieres de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos quieres decir en esta tarde. Bendice este tiempo, Señor. Cuida nuestro corazón al escuchar tu palabra, que la podamos guardar y que la podamos cumplir. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Protégenos, ayúdanos siempre en tu voluntad, siempre pensando que tú tienes el control y que todo lo que pasa es porque tú así lo quieres. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.